es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder. He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar el Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. El UNASUR fue una maravillosa idea. El UNASUR no es un espacio ideológico. El UNASUR es un espacio de intereses comunes que nosotros debemos profundizar y desarrollar. Estas son las voces y las imágenes del mundo. Bienvenidos, así comenzamos Televisión Pública Noticias Internacional hasta las 14. Por ejemplo, estaremos hablando de Latinoamérica y la cuestión de la gobernabilidad en esta zona del planeta. Seguimos avanzando, claro, con la agenda periodística. Vamos a estar ocupándonos de lo que están dejando las elecciones en España, los resultados con un informe especial. Y nos vamos a ir a Brasilia con la cumbre de mandatarios. Ahora el avance en imágenes de algunos de los temas que estaremos analizando en esta edición de sábado. Crisis de gobernabilidad en Latinoamérica, con un invitado y con un informe, ya lo vamos a estar tratando. Seguimos avanzando por el mundo, nos detenemos en España, el avance de la derecha luego de los comicios y también lo sucedido en la cumbre en Brasilia, esta cumbre de mandatarios, presente y futuro de la UNASUR, como uno de los temas centrales. Saludamos ya mismo a parte del equipo de Televisión Pública Noticias Internacional, Augusto, Alejandra, Juan, el placer de siempre, bienvenido. Augusto, ¿te parece? Empezamos con un título sobre la gobernabilidad en Latinoamérica. Sí, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la realidad es que es algo que nosotros venimos tratando en cada uno de los análisis en el noticiero internacional. Individualmente, ¿no? Hemos hablado de Brasil, hemos hablado de Perú, hemos hablado de Ecuador. Bueno, hay una situación de crisis, están los nuevos progresismos, ¿no? Digamos, con complicaciones, pero también hay gobiernos de centro derecha que no logran encontrarle la vuelta. Así que vamos a tratar primero, como decías, de ver el informe que preparó la producción, hablar con un especialista y tratar de encontrar una respuesta a estas preguntas que se nos surgen. Perfecto, seguimos avanzando en el mundo, nos detenemos en España, lo que están dejando estas elecciones. Alejandra, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. El domingo pasado hubo elecciones autonómicas y municipales en España. Bueno, el PSOE, el partido gobernante y su alianza progresista perdió, fue derrotada muy duramente a manos del avance de la derecha y la extrema derecha. Vamos a estar analizando qué significa esto para los progresismos, para la socialdemocracia y también para España, que además va a tener elecciones anticipadas porque Pedro Sánchez decidió, como consecuencia de este resultado, adelantarlas para el mes de julio. Así que vamos a contarte todo lo que pasa en España y qué elecciones nos deja. Bien, y de España nos vamos rápidamente a Brasil, nos detenemos en Brasilia. Juan, un título, a ver. ¿Qué tal, Pablo? Una cumbre central para los líderes sudamericanos, organizada por el presidente de Brasil, Lula da Silva, este martes en Brasilia, con, diría, dos temas importantes de fondo. Lo primero tiene que ver con la UNASUR y la posibilidad de que se vuelva a reactivar esta alianza de países sudamericanos. Colombia ya dijo que va a estar. Quedan algunas ausencias que ahora vamos a repasar en un rato. Y la segunda pregunta tiene que ver el segundo tema tiene que ver con el regreso de Nicolás Maduro, ¿no?, al concierto regional y con ciertos cruces, ¿no? Estuvo Boric diciendo algo en contra de Lula. Vamos a comentar un poco qué pasó también con la presencia de Nicolás Maduro en Brasil esta semana. Bien, el tema lo planteamos y bien comenzamos esta edición con adelantos y con algunas imágenes y tiene que ver la situación que hoy justamente está mostrando Latinoamérica. Una crisis política por un lado, crisis sociales también, y qué está pasando con la gobernabilidad. Informe especial. En pleno impulso a la integración regional en materia de política internacional, varios países latinoamericanos afrontan problemas de gobernabilidad originados en contextos históricos, sociales y políticos muy diferentes.
Mientras algunos gobiernos progresistas como el de Gustavo Petro en Colombia o en Chile el de Gabriel Boric expresaban antes de asumir grandes expectativas de cambio, desde su llegada al poder enfrentan no pocas dificultades para cumplir con sus promesas de campaña, viéndose obligados sobre la marcha a modificar sus bases de apoyo. El pueblo de Chile es protagónico en este proceso. Una reciente encuesta de DataWorld sobre la popularidad de los presidentes latinoamericanos revela una fuerte caída en la imagen de Petro con solo un 36% de aprobación popular, cuando aún no cumplió un año de gobierno. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado. El mandatario colombiano, quien ya sufrió su primera crisis de gabinete, rompió la alianza con los partidos tradicionales que posibilitaron su triunfo electoral frente a la resistencia de sus reformas laboral, previsional y sanitaria. Aquí llegó el momento de levantarse. El presidente de la República de Colombia invita a su pueblo a levantarse. A no arrodillarse. Es un acto de generosidad. Permitan las reformas de Colombia. Si no, es al pueblo de Colombia al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan. Petro asegura que su gobierno sufre un golpe blando por parte de sectores de la derecha que no quiere abandonar el poder y acuden a todo tipo de estrategias para impedir el desarrollo de sus propuestas. Un leve repunte en las encuestas de opinión pública y una mejora en los datos de inflación le otorgan algo de alivio al presidente de Chile, Gabriel Boric, luego de un primer año de gestión marcado por varios tropiezos, entre ellos el reciente revés en el plebiscito constitucional que conspira contra su compromiso de dejar atrás la Carta Magna vigente desde la dictadura pinochetista, obligándolo a negociar con algunos grupos de centroderecha para poder impulsar reformas estructurales, sumados a otros errores de gestión como el escándalo por los indultos a los detenidos en la revuelta social de 2019, que incluyeron a personas con prontuario delictivo. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. En el último cambio de gabinete, Boric incluyó a figuras de la concertación y la socialdemocracia con más experiencia en la gestión que le permitan una coalición de gobierno que dé más aire a sus propuestas, especialmente la reforma tributaria, clave para financiar sus proyectos sociales. Tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política. Con su popularidad en picada, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la muerte cruzada, una figura constitucional que le permite el cierre del Parlamento y el llamado a elecciones anticipadas, luego de una batalla con la oposición, que comenzó apenas iniciada su gestión y que incluyó, como último capítulo, el juicio político en el Congreso. Con la tramitación del proceso de juicio político en contra del presidente de la República. Durante los próximos 6 meses, Lasso gobernará por decreto y sus decisiones deberán ser aprobadas por la Corte Constitucional. Presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Otros gobiernos como el de Perú sufren una situación de inestabilidad crónica de la mano de un sistema político corrupto y fragmentado. 6 presidentes en 6 años y 3 vacancias presidenciales, incluida la destitución de Pedro Castillo, generan un clima constante de crisis política y social. ¡Eso está haciendo la presidenta! ¡Dina Boluarte, la asesina! El gobierno de Dina Boluarte registra apenas una aprobación del 16% amparado por un Congreso también rechazado por más del 90% de la ciudadanía. Con una popularidad cercana al 44% según la encuesta de DataWorld, Lula aún no logró capitalizar a su favor los efectos del intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero, impulsado por sectores cercanos a su antecesor, Jair Bolsonaro, aunque sí consiguió gobernabilidad, tejiendo alianzas con la derecha democrática en el Congreso, acercamiento con el que confía aprobar la reforma tributaria al consumo y posteriormente a la renta. Depois da nossa posse maravilhosa,
a posse mais emocionante que esse país já conheceu, depois de uma negra catadora de papel colocar a faixa no meu pescoço, eles esperaram uma semana e tentaram dar um golpe. Porque o que houve aqui foi uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe por gente preparada. Sin embargo, a 6 meses del inicio de su tercer mandato, el presidente brasileño sufre algunos cortocircuitos en la alianza de gobierno en relación a sus políticas medioambientales, entre ellos un proyecto de perforación de Petrobras en el estuario del Amazonas y el proyecto de revisión de los derechos territoriales indígenas, propuestas que han llevado a las ministras de Medio Ambiente Marina Silva y de Pueblos Originarios Sonia Guajajara a manifestar su disconformidad. Vamos a estar, claro, en minutos profundizando lo que recién planteábamos en este informe, la situación, el presente de Latinoamérica y también la pregunta del futuro. ¿Qué va a suceder? Félix Taylor, la ficha de nuestro invitado de hoy. A ver. Nuestro invitado de hoy es Gabriel Puricelli. Él es sociólogo, docente de la especialización en estudios contemporáneos de América y Europa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas y colaborador de medios gráficos nacionales e internacionales. Bien, ya mismo los saludamos a Gabriel Puricelli. Gracias por venir. Un placer. Buenos días. Bueno, lo planteamos un poco en el informe, ¿no? Con algunos testimonios, con imágenes, con situaciones muy particulares, ¿no? Que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo político, afectando a la gobernabilidad de muchas naciones que integran Latinoamérica. Tu primera visión de lo que está pasando hoy, justamente por las calles, por los gobiernos, por las rutas y por los sentimientos de los latinoamericanos, sobre todo poniendo el foco en la gobernabilidad, Gabriel. El telón de fondo de la inestabilidad son muchos años de estancamiento económico en la región y los problemas crecientes que tienen los gobiernos para dar satisfacción a demandas sociales en este contexto de estancamiento. Eso se superpone con una serie de problemas de diseño constitucional, de sistema político y de realidad de los partidos políticos o de la baja capacidad de representación de los partidos políticos en muchos de estos países. La primera cuestión es que las constituciones prácticamente en todo el hemisferio americano se inspiran en la Constitución de los Estados Unidos, que prevé ya por diseño esta idea de que el gobierno está dividido entre un poder ejecutivo que está en manos, que es un ejecutivo unipersonal, de un presidente que pertenece a un partido y un Congreso que no necesariamente está controlado por el mismo partido, ¿no? Esto está en la base de los diseños constitucionales de todos los sistemas presidencialistas de la región. Si a eso le agregamos cuestiones que tienen más que ver con el régimen electoral, en la mayoría de los países de la región, Paraguay como la única excepción que me viene inmediatamente a la mente, hay sistemas de elección presidencial por doble vuelta, con lo cual quien es electo presidente con más del 50% o más del 45%, según sea la regla de cada país, no necesariamente obtuvo ni el 50% ni el 45% de apoyo legislativo para su partido en la primera vuelta. En un contexto donde además a los partidos les cuesta encontrar temas de consenso y donde la polarización política es creciente en todos los países, ya no solo en América Latina, sino como un fenómeno que lo vemos en la política española, a la que se ha hecho ya referencia aquí en este programa, en los Estados Unidos. Bueno, todas estas cuestiones que están presentes se combinan para explicar crisis particulares en los distintos países de la región. Bien. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Escuchándote yo pensaba, ¿no? Los nuevos gobiernos, los nuevos progresismos que han ganado las elecciones, esta nueva etapa de Lula, Petro, Boric, estas coaliciones amplias, están teniendo dificultades para poder construir una hegemonía, ¿no? Dentro de los procesos que lideran. Pero al mismo tiempo también está pasando lo mismo en Ecuador, en donde Lasso nunca tuvo mayoría parlamentaria, siendo un gobierno de derecha, y otras experiencias, por ejemplo, de casi de empate que hay en Uruguay, ¿no? Con la victoria que tuvo Lacalle Pou en su momento contra el Frente Amplio por muy poquito, y todas las cuestiones que se plebiscitaron en Uruguay también fueron por poco margen.
¿Estamos frente a un fenómeno nuevo de la imposibilidad de que los gobiernos puedan construir hegemonías propias? Nos habíamos acostumbrado a que lo normal, y esto es lo que dicen todos los manuales de la ciencia política, que el mayor predictor de tu posibilidad de estar en el poder es haber estado en el poder antes, ¿no? Que lo que daba un diferencial para poder llegar al gobierno era ser oficialismo. Parece que hemos entrado en un régimen, y esto se ve no solo, no exclusivamente en la región, donde estar en el gobierno parece terminar siendo más un peso para el partido que quiere competir en las elecciones que una ventaja. Y esto está relacionado evidentemente con lo que decíamos antes, ¿no? En nuestra región, una década larga de estancamiento, la menor posibilidad que tienen todos los gobiernos de acceder de tener una espalda fiscal que les permita llevar adelante reformas que tengan un impacto que se sienta efectivamente en el bienestar y en la vida cotidiana, se combinan para generar este efecto. Y evidentemente lo vemos un poco con independencia del color político del gobierno, ¿no? Vemos como prácticamente única excepción Paraguay, donde simplemente se ha reiterado una tendencia que la vemos sistemáticamente de la vuelta a la democracia en ese país en 1989. Pero me parece que el contexto es este, y nuestra región tiene particularidades, pero me parece que también hay que verlo en un contexto mayor, donde nunca se ha vuelto prácticamente en ningún lugar del mundo a un ciclo de 3 décadas seguidas, como la que tuvo sobre todo el mundo desarrollado en la posguerra, donde la consolidación de la democracia, que antes de la guerra no era la norma en la mayoría de esos países, se combinó con un ciclo largo de crecimiento económico y mejoras sociales. Ese ciclo no se ha repetido después de la crisis del petróleo, y de alguna manera estamos viendo ya en este siglo como el efecto diferido del largo periodo posterior a la crisis del petróleo, donde crecimiento, bienestar social y democracia están crecientemente desenganchados. ¿Qué tal, Gabriel? Algunas preguntas se me vienen a la cabeza, pero la verdad es que hay una situación que es muy grave, que es muy palpable, que es que existe una manipulación de las instituciones democráticas. En algún punto podemos tener a las derechas copando los órganos judiciales, como por ahí se utiliza la justicia para perseguir a oponentes, se utilizan las causas de corrupción para tirarle muertos, como se dice, a algún político al cual se quiere desprestigiar. Esto pasó a ser algo súper común, y que inclusive no solamente los órganos judiciales, también las legislaturas funcionan, manipulan la Constitución, interpretan cosas que obviamente vos mencionaste, problemas estructurales que las constituciones tienen, eso sí, pero también hay una manipulación. ¿Por qué crees que no se puede solucionar ese tema? ¿Y por dónde se arranca? Porque obviamente, hay una división muy grande, pero ¿por dónde se arranca para tratar de sanear un poco este sistema institucional tan manipulado por intereses políticos? Yo creo que hemos entrado en una fase donde la principal materia de la política es tomar ventaja de las debilidades del adversario, mucho más que apoyarse en las capacidades de cada partido cuando está en el gobierno de desarrollar un proyecto. Entonces eso hace que los sistemas políticos se vuelvan cada vez menos cooperativos, y donde mecanismos que ya estaban en las constituciones, pero que no estaba prevista su utilización prácticamente cotidiana, como estamos viendo con los mecanismos de juicio político. Si nosotros hacemos una periodización del uso de ese instituto del impeachment o del juicio político prácticamente en todos los países del hemisferio americano, vamos a ver que su utilización era totalmente infrecuente hasta hace algo así como 10 años, y ahora se ha vuelto prácticamente como la norma, ¿no? El análisis político de cualquier victoria electoral de un presidente en nuestra región viene acompañado de algún artículo el mismo día de la victoria de un nuevo presidente, de la especulación de si la debilidad de ese presidente, que también se ha vuelto sistemática en el legislativo, no se va a traducir en un juicio político al
principio de su mandato. Esto es completamente distinto de la norma que veíamos antes, y por supuesto esto ha venido acompañado de un creciente activismo de los poderes judiciales, y esto también es un elemento que lo vemos ya no solo en nuestra región, sino prácticamente en todo el hemisferio. Gabriel, ¿qué tal? Te quería preguntar por un tema que también hace a esta coyuntura regional, que es la cuestión de seguridad. O sea, estamos viendo, Ecuador es un caso, pero hay otros, lo vemos en Chile, lo vemos acá también, de un aumento del crimen organizado y cómo la seguridad ha copado la agenda y cómo en general gobiernos inclusive de centro-derecha, centro-izquierda, no han podido lograr una respuesta eficiente, o al menos una respuesta popular, digamos, ¿no? Y en relación a eso, como la figura, por ejemplo, de Nayib Bukele en El Salvador, que se supone que ha tenido cierto éxito, ¿no?, en controlar esa cuestión, y es una política popular hoy en toda América Latina. Digo, ¿cómo aparece el tema ese para los gobiernos, ¿no? O sea, un tema muy difícil de abordar de manera estructural, donde hoy la única figura que aparece como una posibilidad de decir, bueno, se hace con cierto éxito y con mano dura, es Bukele. Bueno, volvemos al argumento del crecimiento mediocre de la región, que se superpone con los problemas de desarrollo que la región ya traía previamente, ¿no? A eso se le superpone el crecimiento de las economías ilegales de distinto tipo en muchos de nuestros países. El Salvador, que es el caso que vos citás, tiene el fenómeno de las maras, de las bandas violentas que importaron no su actividad ilícita de los Estados Unidos, pero sí las prácticas ilícitas de cómo se insertaron los emigrantes provenientes de El Salvador en muchos lugares de los Estados Unidos, y de donde fueron expulsados, y al volver a su país organizaron estas estructuras delincuenciales. En una región con estancamiento decenal, económico, empieza a aparecer el crimen organizado y sus redes económicas como una esfera de la economía que ofrece mejores oportunidades que la economía real, que tiene problemas de inversión, problemas de productividad, problemas de infraestructura, etc. Eso genera una presión enorme sobre el conjunto de las sociedades. No se trata de fenómenos de delincuencia individual o de delincuencia oportunista, sino una presión estructural creciente sobre estructuras económicas que no logran dar respuesta a las necesidades del conjunto de la sociedad. Y por el otro lado, como el contexto político que esto provee es el que describimos antes, de cada vez mayores problemas de cooperación entre las fuerzas políticas que compiten electoralmente, también la cuestión de seguridad, que tan fácilmente llega al tope de las preocupaciones de la opinión pública, es el arma arrojadiza preferida que usa cualquier opositor contra cualquier partido en el gobierno, proponiendo cosas que son de resolución imposible, salvo que se adopten métodos draconianos nunca vistos, como es el caso de Ecuador. Entonces también este es un elemento que realimenta los fracasos de políticas de seguridad, que es una de esas políticas donde eminentemente debería haber algún piso de consenso entre las fuerzas políticas que compiten. Ahora, Gabriel, en ese diagnóstico, digamos, hay que agregar dos elementos. Un nuevo protagonismo de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que se ven como sostén, por ejemplo, ahora de Dina Boluarte en Perú, por citar un caso, o lo que fue el rol de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Y la ultraderecha, ¿no? Digamos, porque no es lo mismo la falta de cooperación de las fuerzas tradicionales de los sistemas en medio de una irrupción de opciones que van ganando mayor representatividad electoral. Entonces, ¿cómo se combina eso con la convivencia democrática, digamos, ¿no? Bueno, a esta falta de cooperación entre las fuerzas políticas democráticas, obviamente la empieza a acompañar esta participación oportunista de las Fuerzas Armadas en algunos sistemas políticos, que también es resultado de la incapacidad de las fuerzas políticas de establecer fronteras claras respecto de lo que es legítimo en el cuerpo democrático. En Ecuador dijeron las Fuerzas Armadas, antes que la Corte Constitucional, dijeron las Fuerzas Armadas que era constitucional la muerte cruzada. O sea, arrogándose representatividad
actividad o facultades que efectivamente, no o sea, vuelve en algunos países, por suerte no en todos, el factor militar por un lado, y por el otro lado, efectivamente, lo mencionabas vos recién, la cuestión de la extrema derecha. Y la extrema derecha tiene también que ver con esta incapacidad de los partidos establecidos de tener alrededor de determinadas ideologías que pueden arrancar en el conservadurismo democrático y terminar en la izquierda democrática, un cordón sanitario y una serie de temas tabúes de los que no se puede hablar. En la medida que eso se va erosionando y que aparece en el debate público y empieza a tener acogida en los medios de comunicación, discusiones sobre la posibilidad de venta de niños, venta de órganos, discursos racistas, etcétera. Bueno, eso forma parte también de la incapacidad de los actores políticos tradicionales de generar este cordón sanitario y, por supuesto, el éxito que empiezan a tener las ultraderechas también tiene que ver con los fracasos sucesivos de partidos de distintos colores, de derecha a izquierda, en dar respuesta a las necesidades populares. Entonces, bueno, esos discursos que siempre estuvieron en circulación, pero de manera marginal, detrás de la pared de un tabú que se mantuvo durante algunas décadas, frente al debilitamiento de esa frontera de lo que se puede decir o no se puede decir, empiezan a ganar crecientemente capacidad de representar insatisfacciones de sectores de todo tipo, ¿no? Porque vemos ultraderechas que representan muy claramente sectores más acomodados en determinados países, pero también empezamos a ver fenómenos de extrema derecha que también son más socialmente transversales. Con ese tema, a mí me da la sensación de que no es equitativo esos temas tabú entre la extrema derecha y lo que puede ser, no voy a decir la extrema izquierda, voy a decir la izquierda, el progresismo. Pareciera que el progresismo hay cosas que no puede decir, no, viviendas sociales no, ¿cómo vas a decir eso? Es comunista. Bueno, cualquier mínima demanda que capaz en los 70, en los 80, en Europa podía llegar a ser un derecho, no, es catalogada como comunista. Sin embargo, por algo también está creciendo la extrema derecha, porque la extrema derecha creo que está proponiendo transformaciones, más allá de que eso pueda no ser real, porque sabemos que también las extremas derechas están asociadas al capital concentrado, pero pareciera ser que las extremas derechas están ofreciendo, por lo menos discursivamente, ese discurso de transformación que a la izquierda no se le permite. En esto los medios son, bueno, en parte responsables porque sabemos que juegan para los intereses de demonizar cualquier transformación social por la vía de la izquierda y no así tanto como la derecha. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la idea de polarización, y yo la cité ya varias veces acá, puede ser equívoca. Y es buena tu pregunta para precisar más qué decimos cuando estamos diciendo polarización, porque la polarización claramente es asimétrica. O sea, hoy estamos hablando de extrema derecha y podemos afirmar con total tranquilidad de que no hay extrema izquierda. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema político que ya no tiene eje en el centro, sino donde hay una agenda política donde el centro está corrido a la derecha por este efecto performativo que está teniendo la presencia de las extremas derechas. Y efectivamente también aquí lo que hay es una serie de lenguajes políticos que han perdido vigencia frente a la incapacidad de llevar adelante reformas sociales sustentables en muchos países de la región, que hace que haya toda una parte del espectro político que hoy esté utilizando palabras que resuenan como vacías para un gran porcentaje de la población, mientras que la derecha introduce palabras que por haber estado prácticamente prohibidas o sido tabú durante muchos años, vienen con una carga de novedad que en esta coyuntura están teniendo un cierto atractivo. ¿A qué palabras te referís, de un lado y del otro? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con las promesas de reformas sociales que o no se implementan o se revelan como insustentables por los problemas fiscales a los que vienen asociados según han sido aplicadas en la región, hace que mucho de ese lenguaje hoy resulte todavía convincente para sectores muy importantes de la población, pero no
convoque a ese plus que es necesario para construir mayorías alrededor de ese lenguaje. Mientras que la derecha, alrededor de la idea de la capacidad individual de superarse, las teologías de la prosperidad que usan algunos sectores del pentecostalismo en algunos países de la región, hay una y no quiero decir de ninguna manera que las teologías de la prosperidad sean necesariamente de derecha, pero ha habido una capacidad de la ultraderecha de captar ideas que están en circulación, que ante el fracaso parcial o relativo de algunas soluciones puramente estatales y centralizadamente estatales a los problemas sociales, empieza a tener verosimilitud la evidencia anecdótica de muchos individuos que a pesar de esto se pueden hacer ricos o progresar en sociedades que en su conjunto están o estancadas o viendo cierto deterioro de sus condiciones sociales. Siguiendo con eso, ¿qué es lo que lleva, y esto por ahí es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo, qué es lo que lleva a un sector de la sociedad a rechazar de manera taxativa la nacionalización de una empresa o la idea de una nacionalización de una empresa, por ejemplo, y avalar que prender fuego el Banco Central o dolarizar o vender órganos? O sea, ¿qué es lo que pasa en el medio para que, en qué se falló? ¿O qué es lo que pasa en el medio para que una cosa sea rechazada por completo, siguiendo un poco lo que planteaba Alejandra, y otra cosa sea aceptada como algo natural, o ni siquiera escuchada, porque hay como las referencias de la ultraderecha como diciendo, bueno, no importa lo que propone, yo lo voto porque es rupturista, ¿no? Sí, sí. Bueno, es difícil encontrar experiencias recientes de nacionalización que hayan tenido un efecto tan decisivo en la mejora de las condiciones de vida de la población como para que uno pueda esperar que la simple enunciación de la idea de una nacionalización en el sector del que se trate va a suscitar una adhesión inmediata. Mientras que es muy sencillo encontrar, como decíamos antes, evidencia anecdótica de éxitos individuales que pueden ser, o éxitos particulares que pueden ser tanto de individuos como de empresas. Entonces, bueno, obviamente hay montones de ejemplos que se pueden citar de empresas de la nueva economía que consiguen recaudar su primer $1.000.000 en la bolsa de Estados Unidos, o de encontrar tantas experiencias individuales de gente que efectivamente progresa individualmente. Entonces hay un descalce en cuanto a la posibilidad de asociar ideas abstractas que fueron muy potentes, sobre todo en el pensamiento progresista desde los años 50 y 60 hasta probablemente principios de este siglo, que tengan por detrás el soporte, así sea anecdótico, que sí tienen determinadas ideas que está anunciando la ultraderecha en muchos casos, en muchos países. Gabriel, mi última pregunta, menos de mi lado, es ¿qué preguntas te estás haciendo, ¿no? Porque ya trazamos un escenario bastante completo y bastante pesimista, digamos, realista, pero digamos, o sea, estábamos con esta crisis de interpretación, crisis de seguridad, digamos, y todos los problemas que enunciás sumado al económico. La pregunta es eso, ¿qué preguntas te haces respecto a lo que viene, ¿no? Tenemos un par de elecciones ahora, Ecuador, ¿no? O sea, ¿dónde pones vos quizás las principales, los principales interrogantes? Sí. Yo diría que una gran pregunta que valdría hacerse es ¿cómo hacemos para aprovechar ciertas potencialidades estructurales que tiene nuestra región para realmente obtener para las mayorías de nuestros países los beneficios que evidentemente no se están obteniendo últimamente? La región es una zona de paz. La región es una zona con recursos. La región está cerca de países desarrollados como los Estados Unidos, que van a estar demandando en las próximas décadas cadenas de valor más cortas, ¿no? Porque el mundo está alejándose de esta tendencia de la globalización, de la hiperglobalización, que hizo que se produjera el diseño en California, pero se manufacturara la computadora material en China. Esa cadena de valor, por las desconfianzas y por esta dinámica de disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, van a cambiar. Entonces, paz,
cercanía geográfica de Estados Unidos y Europa y recursos naturales son tres potencialidades que siguen estando ahí y que en un mundo que está viendo de vuelta la guerra en Europa debería revalorizar y da una base muy firme para la construcción de un proyecto que debería poder satisfacer las necesidades de las mayorías. Bien, Gabriel Puricelli, gracias por haber venido. Esta es la realidad de Latinoamérica. Gracias por hacernos entender varias cuestiones que planteamos en este informe con el cual te presentamos. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Hacemos la primera pausa. Esto es Televisión Pública, Noticias Internacional. Félix Taylor y el adelanto de lo que viene. A ver. Cuando regresemos, España adelanta en las elecciones. Tras el contundente triunfo de la derecha, Pedro Sánchez adelantó los comicios generales. Luego de la pausa, lo analizamos aquí, en esta edición internacional de Televisión Pública Noticias en vivo para todo el país. Ya volvemos. El tema se lo habíamos adelantado, elecciones en España, a partir de los resultados, el adelantamiento de las elecciones generales, el avance de la derecha como parte de este informe especial que ya estamos compartiendo. El domingo pasado, la derecha arrasó en las elecciones municipales y autonómicas de España. El impacto político fue de tal magnitud que el jefe de gobierno Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales para el 23 de julio. Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. El anuncio de Sánchez, asumiendo la responsabilidad de la derrota, apunta a una campaña electoral sin descanso que se va a convertir en un duelo entre el actual jefe de gobierno español y máximo responsable del Partido Socialista Obrero Español y el líder del derechista Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ya se ve ocupando el Palacio de la Moncloa en el próximo mandato. La confrontación entre ambos líderes promete ser de alto voltaje político con acusaciones cruzadas de poner en riesgo la democracia. Acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ambos ganadores el 28M, el cacique gallego celebró el inicio de un nuevo ciclo político. Empezar esta comparecencia dando las gracias a la mayoría de los españoles que ayer lanzaron un mensaje muy contundente acerca del rumbo que desean que siga su país. Y quiero también mostrar mi satisfacción porque eso se haya traducido en la convocatoria de elecciones generales. Mejor cuanto antes. Anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido en el día de ayer. Los españoles han dicho basta. Hasta aquí hemos llegado. Agradezco y valoro que ese sentimiento se haya traducido en una victoria nítida del Partido Popular. Los datos duros que dejó la jornada electoral parecen darle la razón a Núñez Feijóo. El Partido Popular obtuvo 7 millones de votos, casi 2 millones más que en 2019 y cerca de 800.000 más que el PSOE. Los populares ganaron en 30 capitales de provincia y en 9 de las 12 comunidades autónomas. El partido ultraderechista Vox también jugó un papel triunfal el domingo pasado. Duplicó la cantidad de votos obtenidos en las elecciones anteriores y será determinante en 6 comunidades autónomas y 18 municipios. Un potencial aliado clave para la gobernabilidad del Partido Popular, Santiago Abascal, líder de Vox, destacó la consolidación de la fuerza a nivel nacional, que lleva consigo la naturalización de ideas de extrema derecha que hasta hace poco no eran aceptadas por buena parte del electorado. La primera lectura que realizan el PSOE y los partidos de izquierda que sufrieron la derrota de las urnas es que España no escapa a la remontada de derecha que se reproduce en buena parte de Europa y otras regiones del mundo.
Podemos se desplomó en todas las comunidades y desaparece de la escena política de Madrid y la Comunidad Valenciana. Pilar Alegría, ministra de Educación de España, fue la primera en reclamar la unidad de la izquierda para evitar que la ola conservadora se consolide en el país. Bueno, yo creo que el Partido Popular en general tiene una campaña, si me permiten, perdedora. Es que llevamos prácticamente estamos ya terminando la campaña electoral y no hemos escuchado una sola propuesta para los ciudadanos de cualquier rincón de este país. ¿Qué es lo que quiere hacer el Partido Popular estos próximos años? La funcionaria y miembro del socialismo les pidió a los demás partidos progresistas que reflexionen sobre los riesgos de que la ola ultraconservadora se instale en España, remarcando que su partido es el único que ofrece un dique de contención a la expansión de la derecha. En esa misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, registró el movimiento Sumar con el objetivo de agrupar a todas las organizaciones de izquierda y progresistas del país en un proyecto. Sumar inició ya conversaciones con el partido Podemos, que lidera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para discutir una fórmula que les permita confluir en las generales del 23 de julio. Además de Podemos, formaciones como Izquierda Unida y la Alianza Verde ya se sumaron a la plataforma impulsada por la ministra de Trabajo. Como sea, España comienza a transitar una agitada vida política, donde no van a faltar acusaciones de populismo y clientelismo desde ambos espectros y el fomento del miedo y del odio para convencer a un electorado a participar de la contienda electoral en un país donde el voto no es obligatorio. Bueno, hasta aquí lo que están dejando justamente estos resultados en esta elección en España, pero rápidamente, como una continuidad de este informe especial que se eligió finalmente en estos comicios. Elecciones municipales, se eligieron más de 67.000 concejales, alcaldes, consejeros y también miembros de las juntas generales. Elecciones autonómicas, los ciudadanos eligieron nada más y nada menos que a los miembros del Parlamento de todas las comunidades autónomas, con excepciones. Aquí están las excepciones: Andalucía, Cataluña, Galicia, Países Vascos, entre otras zonas de España. Y seguimos avanzando en lo que está dejando justamente estos comicios, en lo que tiene que ver con porcentajes y la cosecha de votos. El Partido Popular, atención con este dato, obtuvo 1.800.000 votos más que en 2019. Y también atención con este dato, el Partido Socialista perdió más de 400.000 sufragios. Y ahora los porcentajes: Partido Popular 31,53%, el PSOE 28,12% y aquí está Vox 7,19%. Bueno, un poco los resultados en votos y también en porcentajes de lo que ha dejado esta elección en España, que a partir de estos resultados se adelantan las elecciones generales con un voto en España, en ese país europeo, que no es obligatorio. A ver, Alejandra, bueno, recién compartíamos el informe completo, con testimonios, con análisis, con los datos bien crudos, recién salidos del horno, para empezar a analizar un futuro diferente político en España. Sí, al parecer sí, porque el avance de la derecha y de la extrema derecha es algo ya indiscutible. Bueno, vimos estos resultados que provocaron que el Partido Popular haya ganado 28 de 50 capitales, es decir, 17 más que en las elecciones pasadas. El PSOE haya ganado solo en 14, 8 menos de las elecciones pasadas, es decir, bueno, el avance de la derecha y de la extrema derecha, y también algunas preguntas, ¿no?, que nos hacemos y que en particular pensaba, ¿qué pasa con la socialdemocracia que no está pudiendo canalizar a los sectores populares las demandas de los sectores populares? ¿Por qué? Porque muchas veces, en realidad en muchas ocasiones escuché esta semana
sobre todo también en España se dio un debate muy interesante en donde muchos salieron a echarle la culpa a la gente. Básicamente dicen la gente es la que quiere mano dura, la gente quiere fascismo, y de hecho se popularizó el mismo día de la elección un hashtag que se decía fachapobres. O sea, cómo se termina cayendo en culpar a los votantes, me parece a mí, de las mismas debilidades que ha tenido la socialdemocracia para, en este caso, y cuando digo socialdemocracia me refiero tanto al PSOE como a Podemos. No digo que no haya matices, pero en algún punto ideológicamente yo creo que hay esta misma ideología y justamente estas debilidades que evidentemente yo todavía no veo que reconozcan. Escuchaba, no sé si estuvieron escuchando ustedes a Pedro Iglesias decir que cuáles eran los errores y dijo dos. La izquierda se divide, tenemos siempre ese mal que nos dividimos, lo cual la verdad a mí no me deja mucho, o sea, sí, ya se sabe que la izquierda se divide, pero y hay una campaña brutal de propaganda de la derecha a través de sus medios de comunicación, que eso obviamente es una realidad. Pero veo muy poca autocrítica y lo dejo ahí para que lo analicemos. Una cuestión me parece interesante el planteo que hace Alejandra, pero si nos ponemos a pensar, a ver, no fue la economía lo que generó la derrota del PSOE, me parece, digamos. Porque si te pones a pensar los números, tenés empleo récord, ¿no? Datos oficiales, 20.8 millones de españoles consiguieron empleo en este tiempo, 2.7 millones de desempleo, la cifra más baja desde 2008. Se aumentó el salario mínimo, algo que era como una suerte de tabú, ¿no? Durante el gobierno del Partido Popular y en los inicios del gobierno de Sánchez, y hubo varios aumentos y de hecho se acordó, la ministra de Trabajo y viceprimera Yolanda Díaz acordó con las cámaras empresariales acuerdos hasta 2025 del salario mínimo. Se derogó la reforma laboral de Rajoy, que era otro de los planteos y de los acuerdos que habían hecho Podemos y el PSOE, y la reforma laboral, de hecho, Yolanda Díaz la trajo a América Latina como una suerte de reforma modelo para seguir, ¿no? En ese sentido. La ley de viviendas está todo acordado para que se pueda llevar adelante. Evidentemente, lo que pasó, hay cuestiones que tienen que ver con la arquitectura electoral, si se quiere, o la fuga de votos de un lado a otro. Esos casi 2 millones de votos del PSOE son los votos que tuvo Ciudadanos, que se derrumbó. Y PSOE no pierde tanto también. Eso no pierde tanto, exactamente, y lo que sí pierde es el espacio a la izquierda del PSOE. Claro, eso es lo que un poco quería plantear. O sea, cosechó 400.000 votos menos. Es que PSOE, no es una cifra de hecho, hay lugares tan donde contundente, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir Juan. Claro, exacto. Hay lugares donde mejora su caudal electoral. No sufre tanto para un partido, quizá la pregunta es por qué no aumenta en todo caso, pero bueno, más o menos se ha mantenido. ¿Qué es lo que tenés? Efectivamente, una fuga de votos de Ciudadanos, recordemos, partido de centro-derecha liberal, que de hecho ya ni siquiera va a participar en julio, ya firma su certificado de defunción. Sí, Inés Arrimadas, su presidenta, renunció. Exacto, bueno, que se va al PP y después yo creo que justamente, por eso yo no creo que sea lo mismo hablar hoy del PSOE y de Podemos, ¿no? Es cierto que hay un espacio de, si querés, de progresismo, que los dos encarnan, pero yo creo que acá hay que diferenciar, al menos en la cuestión electoral, lo que le pasa al espacio de la izquierda al PSOE, para decirlo más rápido, ¿no? Digamos, o sea, Podemos que efectivamente sufre una debacle electoral, Podemos que saca en general en todos lados menos del 6%. Pasó de 600.000 votos en 2019 a 158.000 en el 2023. Es una debacle total que hace que hoy la pregunta es cuál va a ser el lugar que tenga Podemos o si va a haber una alianza entre justamente el espacio de la izquierda del PSOE que conduce Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta segunda, que fue básicamente la designada casi a dedo por Pablo Iglesias, ¿no? Creo que también nos queda charlar un poco acerca de la decisión de Sánchez. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que también hay ahí un intento de justamente movilizar a la izquierda, ¿no? Salir rápidamente de esta cultura, medio no cultura, sino de esta clima de derrota que hay, lógicamente, en la izquierda, y movilizar con el temor a la derecha, lo cual también es un tema a tener en cuenta. Vos lo decías bien, la economía va bien, él tiene cosas para mostrar, pero al fin y al cabo lo que termina vendiendo para movilizar a votantes para que las elecciones las gane el PSOE o la izquierda a nivel de elecciones generales, sigue siendo el miedo a un gobierno de PP y Vox que está más cerca que nunca. Yo no creo que vaya a funcionar, ¿eh? O sea, no creo que movilizar contra la extrema derecha hoy funcione. Y yo estoy totalmente en desacuerdo, Augusto, con lo que decís de las condiciones económicas. Para mí hay son los condiciones... datos. Son datos oficiales, no son invento mío. Fijemos, es que no tiene que ver solamente con los datos del último gobierno. Venimos de
2 décadas de un ajuste brutal, de una flexibilización laboral brutal, y el problema de la vivienda no se soluciona solamente con poner... Yo estoy de acuerdo, pero la reforma laboral que generó flexibilización laboral es la reforma de Rajoy que derogó este gobierno. Está bien, pero ¿qué hizo? Pero son medidas de fondo. No, estoy hablando de la flexibilización laboral que está desde principios de los años 2000 hasta ahora, que hace que haya un 30% de paro juvenil en España, que hace que los trabajadores juveniles, o sea, los jóvenes, básicamente, tengan que rotar de trabajo, que les cobren 1.300 euros el alquiler al mes, que ganen 1.000 euros, que no les alcanza para nada. Y hablo de los jóvenes, pero también los jubilados y los sectores de trabajadores, que cada vez les cuesta más vivir. Entonces sí hay, por un lado, un problema económico estructural, y por otro lado hay una incapacidad de este gobierno de la izquierda europea de responder. ¿Por qué? Porque no se quieren enfrentar al gran capital, y hoy por hoy, para las transformaciones que exige la sociedad, es necesario enfrentarse, y es algo que ni Podemos ni el PSOE no puede está hacer. pasando eso. O sea, el partido de gobierno no está enfrentando una debacle electoral. O sea, el gobierno no está siendo penalizado no por todos eso. dicen lo mismo, yo opino que pero sí. son los datos, no es una cuestión de opinión. O sea, ¿Cómo son los datos? No perdió, perdió, pero mira votos. cuánto perdió, cuántas comunidades perdió. Exacto, pero justamente los que pierden son los socios de gobierno. No, a ver, estos son datos. Vos te mirás los datos a nivel nacional, el PSOE está casi en lo mismo, casi 30. O sea, el PSOE no está perdiendo votos a nivel el nacional. Pero eso va a pasar el julio. Lo que está pasando es que está perdiendo gobiernos un montón, es una debacle exactamente, porque los socios a la izquierda están perdiendo votos. Socios que, por cierto, no tienen responsabilidad de gestión, porque no todos son Podemos. Entonces, los datos lo que nos dicen no es que el gobierno o el partido de gobierno está perdiendo votos. Pero eso es una lectura muy sesgada, porque eso es decir que, en realidad, yo para mí lo veo diferente, porque creo que Podemos era el único... No, Podemos creo que es el único partido que prometía una transformación que el PSOE no prometía. La gente totalmente desencantada de Podemos y del PSOE, me parece que esa es la lectura de la sociedad. ¿Vos si mantiene los votos? Bueno, veamos en julio. Bueno, sí, eso es lo que estamos ahora viendo qué va a pasar. El PSOE, yo creo que Sánchez está tirando un pleno en donde evidentemente va a jugársela a poder conformar gobierno sin apoyo de Podemos. Habrá que ver si lo logra o no. Y después, para cerrar muy cortito, el número mágico que maneja Sánchez es el 6, porque 6 son los escaños que le faltarían al PP y a Vox, que va a tener la llave para muchas comunidades autónomas para conformar gobierno, según los datos que veíamos recién. Bien, es un tema que vamos a seguir debatiendo, por supuesto, la realidad política luego de estas elecciones en España. Última pausa, Félix Taylor nos adelanta lo que viene. A ver. Todavía nos queda mucha información y cuando volvamos, vuelve la UNASUR. Lula convocó a una cumbre de presidentes del grupo en Brasilia. Se lograron consensos mínimos y hubo cruces por Venezuela. Y te lo contamos en instantes, luego de la pausa. Ya volvemos. Se lo habíamos adelantado el tema cumbre de mandatarios en Brasilia, informe de nuestros enviados. 11 mandatarios sudamericanos formaron parte de la cumbre convocada por Lula da Silva y expusieron sus opiniones sobre la necesidad de reforzar las alianzas en la región. Volver al UNASUR, el objetivo del mandatario brasileño, fue acatado por la Argentina, con el total respaldo del presidente Alberto Fernández. Ambos mantuvieron una reunión bilateral. Volvimos a encontrarnos, Brasil tomó la iniciativa, Lula está de vuelta en Brasil y Lula es sin duda un líder regional que todos reconocemos como tal. Cuando Venezuela de vuelta a foros internacionales. A mí me parece que es muy valioso, porque también hay que pensar que Latinoamérica en su momento la dejó afuera a Venezuela, porque el Grupo de Lima se ocupó de marginar a Venezuela de todos los ámbitos latinoamericanos. Hay 6 países que aún no regresaron al UNASUR, pero que hoy propusieron nuevos mecanismos de integración latinoamericana. En ese sentido, al final del día, se firmó una carta de consenso de la que participaron todos los países aquí presentes y en la que se fijaron 9 objetivos de trabajo conjunto. Sin embargo, el mandatario de Uruguay, Lacalle Pou, y Boric, de parte de Chile, expresaron su disgusto respecto al apoyo que Lula da Silva le dio al presidente Nicolás Maduro. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa.
no es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Al terminar la reunión, el líder venezolano habló con la prensa. No tenemos problemas en sentarnos, conversar, hablar francamente con ninguna fuerza política, con ningún presidente, con ninguna corriente, y eso es lo que ha privado. Un diálogo respetuoso, tolerante, de unión en la diversidad. Las últimas palabras fueron de parte de Lula da Silva. En su conferencia de prensa defendió su vínculo con Maduro y habló sobre la relación con Argentina. Na outra turma que eu participei da outra vez, a gente tinha uma certa irmandade entre Kirchner, Lula, Chaves, Rafael Correa, Evo Morales. Isso não existe mais. Então, está mais plural. E nós precisamos aprender a conviver com essa pluralidade, porque isso significa exercitar a democracia até as últimas consequências. Bueno, presente y futuro de UNASUR básicamente conformó la agenda de la discusión, entre otros temas de los mandatarios. Juan, a ver. Bueno, a ver, importante la adhesión de Colombia, ¿no? Con Gustavo Petro. Sí. Podríamos esperar algo de Paraguay ahora con la asunción de Santipenia. Nos queda Chile, nos queda Ecuador, nos queda Perú. Exacto. Como casos, bueno, y Uruguay. Así que atención a las elecciones de Ecuador. Y algún movimiento por parte de Chile. Una cosa importante que sucedió en Brasilia fue la posibilidad, abrir la posibilidad de que UNASUR sea un espacio más de asociación, una cumbre más informal, más flexible. Eso podría hacer que otros integrantes de Sudamérica, como por ejemplo Chile, Uruguay, estén dentro de la UNASUR. Bien, con este informe de Brasil, con lo que viene y con lo que se está debatiendo por estas horas, cerramos esta edición. A los integrantes de la Televisión Pública Noticias Internacionales, con este equipazo nos reencontramos en una semana. Próximo sábado le volvemos a contar lo que pasa en el mundo. Que la pase muy bien.